Un sheriff convirtió a una mujer en premio, y un caballo salvaje en arma de humillación pública. Todo el pueblo se reunió para ver cómo el forastero fracasaba. Pero nadie imaginaba que ese día no se iba a domar un caballo. Se iba a romper algo mucho más grande. Porque lo que comenzó como una apuesta cruel terminó convirtiéndose en una lección que cambiaría para siempre a todo un pueblo. Y cuando el sheriff intentó traicionar el trato frente a todos, el verdadero desafío apenas comenzó. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia sobre fuerza. Es una historia sobre dignidad, elección y libertad. El pueblo se llamaba Valle Rojo. Era pequeño, seco y lleno de polvo. Las casas eran bajas y de madera vieja. El calor del verano caía pesado sobre las calles vacías. Nada cambiaba allí. Nadie cuestionaba al sheriff. Ese día, un hombre nuevo caminó por la calle principal. Su nombre era Apache. No traía equipaje. Solo una chaqueta gastada, botas marcadas por el camino y una mirada tranquila. No parecía peligroso. Tampoco parecía débil. Era el tipo de hombre que había visto muchas tierras y había aprendido a guardar silencio. Frente a la tienda general, varios hombres estaban apoyados contra los postes de madera. Reían sin razón clara. El sheriff estaba con ellos. Alto, fuerte, con una estrella brillante en el pecho. Su nombre era Brody. En ese pueblo, su palabra era ley. En el corral cercano había un caballo negro. Grande. Fuerte. Salvaje. Su piel brillaba bajo el sol como carbón pulido. Nadie podía montarlo. Muchos lo habían intentado. Todos habían caído. Apache se detuvo unos segundos para mirar al animal. No sonrió. No hizo ruido. Solo observó. Luego dijo en voz baja: «Ese caballo no es malo. Está asustado». Las risas comenzaron de inmediato. El sheriff giró la cabeza lentamente. Sus ojos se clavaron en Apache. «¿Tú sabes algo de caballos, forastero?» Apache no respondió con orgullo. Solo habló con calma. «He trabajado con animales antes». El sheriff caminó hacia él con pasos lentos. «Ese caballo ha tirado a todos los hombres de este pueblo. Si crees que puedes con él, demuéstralo». Los hombres se acercaron. El ambiente cambió. Ya no era una simple conversación. Era un espectáculo. Desde la puerta de la oficina del sheriff salió una joven. Llevaba un vestido sencillo color claro. Su cabello estaba recogido con cuidado. No hablaba. Siempre estaba en silencio. Limpiaba la oficina. Cocinaba. Nadie preguntaba su opinión. El sheriff señaló hacia ella. «Si logras domar al caballo, puedes llevártela contigo». El silencio cayó por un segundo. Apache miró a la joven. Ella no bajó la cabeza. Tampoco habló. Sus ojos eran firmes. No había miedo en su mirada. Solo paciencia. Los hombres comenzaron a murmurar. Para ellos, era solo un juego. Un reto imposible. Una forma de humillar al extraño. Apache sintió el peso de todas las miradas. Durante años había vivido sin pertenecer a ningún lugar. Siempre caminando. Siempre solo. Tal vez esta era una oportunidad. Tal vez podía quedarse. Tal vez podía ganar respeto. Miró otra vez al caballo. El animal golpeó la madera del corral con fuerza. Sus ojos eran intensos. No eran ojos de odio. Eran ojos de memoria. Apache habló claro. «Acepto». El sheriff sonrió con satisfacción. «Entonces empieza mañana al amanecer». La joven regresó a la oficina sin decir palabra. Pero antes de entrar, cruzó la mirada con Apache por un instante. Fue breve. Sin gesto. Sin sonrisa. Sin promesa. El pueblo comenzó a dispersarse. Las risas todavía flotaban en el aire. Apache se quedó solo frente al corral unos segundos más. Observó al caballo negro moverse con energía contenida. Sintió algo extraño. No era miedo. No era orgullo. Era intuición. Sabía que aquel reto no era solo sobre fuerza. Era algo más profundo. Y al amanecer, todo comenzaría. El sol todavía no había salido cuando Apache llegó al corral. El aire estaba quieto. El pueblo dormía, pero algunos hombres ya esperaban a distancia. Querían ver el espectáculo. El caballo negro caminaba dentro del espacio cerrado. No corría sin sentido. Se movía con atención. Observaba cada rincón. Su cuerpo estaba fuerte, pero sus músculos no estaban relajados. Estaban listos para defenderse. Apache abrió la puerta con calma y entró.
ferró detrás de él. El sonido de la madera resonó fuerte en el silencio. Por un momento, no hizo nada. Solo respiró. Miró al caballo sin desafío. Sin miedo. Sin sonrisa. El caballo levantó la cabeza. Sus orejas se movieron hacia atrás. Sus ojos se fijaron en el hombre nuevo. No parecía sorprendido. Parecía preparado. Apache dio un paso lento. El caballo respondió con otro paso, pero hacia el lado contrario. No huía. Marcaba distancia. Desde fuera del corral comenzaron las primeras risas. No va a durar ni 5 minutos, dijo alguien. Apache ignoró las voces. Dio otro paso. El caballo explotó. Se lanzó hacia adelante con fuerza. No era un movimiento desordenado. Era directo. Intenso. Apache apenas tuvo tiempo de moverse hacia la cerca. El animal golpeó el suelo con los cascos, levantando polvo y sonido. Un hombre gritó desde fuera. Eso es. Enséñale. Apache respiró más fuerte ahora. El golpe no lo había alcanzado, pero la advertencia era clara. Intentó hablar al caballo en voz baja. Tranquilo. No estoy aquí para hacer daño. El caballo no respondió a las palabras. Respondió al movimiento. Cada vez que Apache avanzaba, el animal reaccionaba con agresividad. No atacaba por miedo inmediato. Atacaba como si anticipara el dolor. El sol comenzó a subir. El calor creció. El polvo se pegaba a la piel. Apache tomó una cuerda que llevaba enrollada en la mano. Intentó lanzarla con precisión. El caballo se movió rápido. La cuerda tocó su hombro, pero no logró rodearlo. El animal se giró con fuerza. Sus cascos golpearon la madera. La estructura tembló. Las risas aumentaron. Ese caballo no quiere dueño. Apache sintió la presión. Sintió la mirada del sheriff desde la distancia. No lo vio, pero sabía que estaba allí. Volvió a intentar acercarse. Esta vez más firme. Más decidido. El caballo cargó otra vez. Apache cayó al suelo. El polvo cubrió su rostro. Rodó hacia un lado para evitar los cascos. Sintió el aire fuerte del animal pasar cerca de su cabeza. El pueblo guardó silencio por un segundo. Apache se levantó despacio. No miró al público. Miró al caballo. Había algo en esos ojos negros. No era maldad. Era alerta constante. Era memoria viva. El día avanzó. Los intentos se repitieron. Ninguno funcionó. Apache salió del corral cuando el sol ya estaba alto. Su camisa estaba mojada de sudor. Su cuerpo dolía. Sus manos ardían. El sheriff caminó hacia él con una sonrisa amplia. Parece que el caballo no piensa obedecerte. Apache no respondió. Tal vez deberías irte mientras puedes, agregó el sheriff. Apache volvió la mirada hacia el corral. El caballo caminaba ahora en círculos lentos. Vigilante. Libre dentro de su pequeña prisión. Apache sintió algo que no esperaba. No era solo frustración. Era curiosidad. Ese animal no reaccionaba como otros caballos que había conocido. No estaba confundido. No estaba perdido. Estaba preparado para la guerra. Apache se alejó del corral en silencio. Sabía que el primer día estaba perdido. Pero también sabía algo más. Si quería ganar, tendría que entender primero. Y todavía no entendía nada. El tercer día fue peor que el primero. Ya no era curiosidad lo que reunía a la gente frente al corral. Era diversión. Los hombres dejaban su trabajo unos minutos para ver cómo el forastero volvía a fallar. Los niños se sentaban sobre los barriles y esperaban la caída. Apache entraba cada mañana con la misma calma. Pero por dentro, la paciencia comenzaba a romperse. El caballo ya conocía su olor. Reconocía sus pasos. Y aún así, no confiaba. Cada intento de acercarse terminaba igual. Un golpe fuerte contra la madera. Una carrera repentina. Una amenaza clara. El animal no atacaba sin pensar. Se movía con inteligencia. Nunca dejaba que Apache estuviera demasiado cerca. El calor aumentaba cada día. El polvo cubría todo. El sudor entraba en los ojos y ardía. Apache probó métodos diferentes. Se quedó quieto durante largos minutos. Se movió en círculos amplios. Intentó hablar más bajo. Intentó ser firme. Nada cambiaba. Desde la sombra de la oficina del sheriff, la joven observaba. No aplaudía cuando Apache fallaba. No reía cuando el caballo lo empujaba contra la cerca. Solo miraba.
Apache comenzó a notar su presencia. El sheriff también salía cada tarde. Caminaba con seguridad, con los brazos cruzados. ¿Cansado ya?, preguntaba en voz alta para que todos escucharan. Apache no respondía. Cada palabra del sheriff era como una piedra más sobre su espalda. En el quinto día, Apache intentó usar la cuerda con más decisión. Se movió rápido. Lanzó el lazo con fuerza. El caballo reaccionó con furia. Se levantó sobre sus patas traseras. El sonido fue fuerte. Los cascos golpearon el aire. Apache retrocedió, pero no lo suficiente. El cuerpo del animal lo empujó contra la madera. Cayó de rodillas. Las risas fueron más fuertes que nunca. Uno de los hombres gritó: «Regresa al camino, forastero». Apache sintió la sangre en su labio. Se limpió con la mano. No dijo nada. Esa noche no volvió a la posada. Se sentó solo detrás del establo. Pensó en irse. Pensó en abandonar el reto. Pero algo lo mantenía allí. No era el orgullo del pueblo. No era el premio. Era la mirada del caballo. Había visto ese tipo de mirada antes. No en animales. En personas. Personas que habían aprendido a esperar daño. Al día siguiente, el caballo no cargó de inmediato. Se quedó quieto unos segundos más. Observó. Apache también observó. Pero cuando intentó acortar la distancia, el resultado fue el mismo. Golpe. Polvo. Fracaso. Desde la puerta, la joven dio un paso pequeño hacia el corral. Llevaba un cubo de agua. Lo dejó cerca de la entrada y se retiró sin hablar. Apache entendió que era para él. No dijo gracias. Todavía no. Su mente estaba atrapada en una lucha que no estaba ganando. El pueblo comenzaba a perder interés. La burla ya no era divertida. Era rutina. El sheriff sonreía menos. Pero su mirada era más fría. «No tienes lo necesario», dijo un día, acercándose demasiado. Apache lo miró por primera vez con firmeza. No respondió con palabras. Pero en sus ojos había decisión. Esa noche, sentado frente al corral vacío, entendió algo importante. No estaba luchando contra fuerza. Estaba luchando contra memoria. Y la fuerza no borra memoria. Si quería avanzar, tendría que cambiar. Pero todavía no sabía cómo. El séptimo día comenzó igual que los anteriores. El sol fuerte. El polvo en el aire. Las miradas desde lejos. Pero Apache ya no entró al corral con la misma actitud. Caminó más lento. No llevó la cuerda en la mano. Solo la dejó colgada en la cerca. Sus movimientos fueron más suaves. Observó al caballo antes de acercarse. El animal también parecía diferente. No estaba menos alerta, pero ya no cargó de inmediato. Se mantuvo a distancia. Mirando. Desde la oficina del sheriff, la joven salió otra vez. Esta vez no llevaba solo agua. Traía un pequeño recipiente de barro. Apache la vio caminar hasta la puerta del corral. Ella entró sin mirar a nadie. Su paso era silencioso, seguro, como si conociera cada rincón del lugar. El caballo levantó la cabeza cuando ella entró. No corrió. No golpeó la madera. Ella se detuvo a varios metros del animal y colocó el recipiente en el suelo. Luego retrocedió lentamente hasta salir. Apache observó todo. Esperó. El caballo olfateó el aire. Se acercó con cuidado. Bajó la cabeza y comenzó a comer. Apache frunció el ceño. Él había intentado ofrecer alimento antes. El caballo lo había rechazado. Pero ahora comía sin miedo. Cuando la joven volvió a recoger el recipiente vacío, Apache habló por primera vez en días con voz tranquila. ¿Qué le diste? Ella se detuvo un momento. Avena con melaza. Nada más. Se retiró otra vez. Apache permaneció inmóvil. Miró al caballo. Luego miró la puerta por donde la joven había salido. Algo estaba cambiando. Al día siguiente, Apache entró al corral sin cuerda. Se sentó en el suelo, lejos del caballo. No intentó tocarlo. No intentó dominarlo. Esperó. El caballo caminó en círculos durante largo tiempo. Lo vigilaba. Pero no cargó. Cuando la joven volvió con el recipiente, Apache observó con más atención. Notó la manera en que ella movía el cuerpo. No había tensión en sus hombros. No había desafío en su postura. Era calma verdadera. El caballo parecía entender eso. Esa tarde, después de que ella dejó la comida y salió, Apache se levantó despacio. No miró al público. No buscó aprobación.
Caminó hacia el recipiente vacío y lo tomó en la mano. Luego se sentó otra vez. Al día siguiente pidió a la joven el recipiente antes de que ella entrara. «Déjame intentar», dijo con voz baja. Ella lo miró por primera vez con atención directa. No había miedo en sus ojos. Solo evaluación. Le entregó el recipiente sin decir palabra. Apache entró al corral y colocó la avena en el suelo, manteniendo distancia. Retrocedió despacio. Se sentó. El caballo tardó más en acercarse. Pero finalmente lo hizo. Comió. Apache no se movió. El pueblo observaba desde lejos, confundido. No había caída. No había espectáculo. Solo silencio. Al cuarto intento, Apache extendió la mano mientras el caballo comía. No tocó. Solo dejó la mano cerca. El animal levantó la cabeza rápido. Retrocedió un paso. Pero no atacó. Eso era nuevo. Apache sintió algo diferente. No era victoria. Era esperanza. Esa noche, cuando la joven regresó por el recipiente, Apache habló. «Gracias». Ella hizo una pequeña inclinación de cabeza. «Él no necesita fuerza», dijo en voz baja. «Necesita tiempo». Apache la miró con más atención ahora. Ya no la veía como premio. La veía como alguien que entendía algo que él no había comprendido. Cuando ella se fue, Apache se quedó mirando el caballo. Había pasado una semana entera tratando de ganar. Tal vez no se trataba de ganar. Tal vez se trataba de aprender. Y por primera vez desde que llegó al pueblo, sintió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El pueblo comenzó a notar algo extraño. Ya no había gritos dentro del corral. Ya no había caídas espectaculares. Ya no había carreras violentas contra la cerca. Ahora había silencio. Apache entraba cada mañana sin cuerda, sin látigo, sin movimientos bruscos. Se sentaba en la arena. A veces hablaba en voz baja, pero no daba órdenes. No exigía nada. El caballo observaba. Al principio mantenía distancia. Caminaba en círculos amplios. Vigilaba cada gesto. Sus músculos siempre estaban listos para reaccionar. Pero los días empezaron a cambiar la distancia entre ellos. Apache comenzó a notar detalles pequeños. El movimiento leve de una oreja cuando algo lo inquietaba. El momento exacto en que el caballo tensaba el cuello antes de apartarse. El sonido suave que hacía cuando estaba menos alerta. Antes, Apache veía desafío. Ahora comenzaba a ver señales. Una tarde, el sol caía pesado sobre el corral. Apache estaba sentado cerca de la cerca. La joven había dejado la avena como siempre. El caballo comió con calma. Cuando terminó, no se alejó de inmediato. Se quedó. Apache sintió que su corazón latía fuerte. No por miedo. Por respeto. Movió la mano despacio hacia el cuello del animal. No intentó agarrar. Solo acercar. El caballo tensó el cuerpo. Apache detuvo el movimiento. Esperó. Después de unos segundos largos, el animal bajó ligeramente la cabeza. Era permiso. Apache tocó por primera vez su piel negra con la punta de los dedos. No fue un gesto grande. No fue una conquista. Fue un contacto leve, casi invisible. Pero fue real. El caballo no atacó. No se alejó con violencia. Solo dio un paso atrás después de unos segundos. Apache retiró la mano sin perseguirlo. Desde la oficina, la joven observaba. No sonreía. Pero sus ojos estaban atentos. Sabía lo que significaba ese momento. Al día siguiente, Apache repitió el mismo proceso. Nada de prisa. Nada de fuerza. El sheriff comenzó a perder paciencia. ¿Eso es todo?, gritó desde la distancia. ¿Vas a sentarte allí todos los días? Apache no respondió. Por dentro, algo había cambiado. Ya no pensaba en ganar el reto. Ya no pensaba en demostrar nada al pueblo. Ya no imaginaba el premio. Pensaba en el caballo. Comenzó a recordar momentos de su propia vida. Caminos largos. Personas que no confiaban. Lugares donde había sido rechazado sin explicación. Comprendió algo importante. El caballo no estaba luchando contra él. Estaba luchando contra recuerdos. Una tarde, cuando extendió la mano otra vez, el caballo no retrocedió de inmediato. Dejó que Apache apoyara la palma completa sobre su cuello fuerte. Apache sintió el calor del animal. Sintió su respiración profunda. No era dominio. Era conexión. Cuando la joven entró esa noche para recoger el recipiente, Apache habló con más claridad.
Él recuerda algo. Ella lo miró. Sí. ¿Qué le hicieron? Ella guardó silencio unos segundos. Fue comprado a un hombre cruel. Lo golpeaban cuando no obedecía. Lo amarraban con cadenas. Lo obligaban a aceptar dolor. Apache bajó la mirada hacia sus propias manos. Sus manos fuertes. Sus manos acostumbradas a sujetar cuerdas. Comprendió su error. Había intentado imponer control. Había intentado demostrar poder. Pero el caballo no necesitaba poder. Necesitaba seguridad. Esa noche Apache no regresó a la posada. Se quedó sentado junto al corral hasta que el cielo se volvió oscuro. Miró al caballo bajo la luz débil de la luna. No voy a forzarte, dijo en voz baja. Voy a esperar. El viento movió el polvo suavemente. El caballo levantó la cabeza, pero no con alarma. Apache sintió una paz nueva dentro de sí. No estaba venciendo al caballo. Estaba cambiando a sí mismo. Y ese cambio era el verdadero comienzo. El aire estaba más pesado aquella tarde. No por el calor, sino por la tensión. Apache ya no veía al caballo como enemigo. Lo veía como un ser herido. Pero todavía faltaba comprender toda la verdad. Cuando la joven entró al corral con el recipiente de avena, el caballo se acercó sin resistencia. Ya no había carreras violentas. Solo vigilancia constante. Apache habló mientras el animal comía. Dijiste que fue comprado a un hombre cruel. Ella asintió despacio. Sí. Se quedó en silencio unos segundos, como si elegir las palabras fuera un esfuerzo grande. El hombre que lo tenía antes usaba cadenas. Si el caballo no obedecía, lo golpeaba. Si intentaba defenderse, lo castigaba más. Lo dejó días enteros sin agua. Lo obligó a cargar peso cuando todavía era joven. Apache apretó la mandíbula. ¿Cómo sabes todo eso? Ella miró al caballo. Porque yo estuve allí cuando lo trajeron. Estaba cubierto de marcas. No se dejaba tocar. Cuando escuchaba un ruido fuerte, temblaba. Apache recordó cada vez que el caballo había reaccionado al sonido de la cuerda contra la madera. Cada vez que sus músculos se tensaban antes de que él hiciera algo. No era rabia. Era memoria. La joven continuó. El sheriff lo compró porque quería demostrar poder. Pensó que podía romperlo. Pero el caballo no se rompió. Solo se volvió más duro. Apache bajó la mirada hacia sus manos otra vez. Había intentado hacer lo mismo. No con látigo. No con cadenas. Pero con fuerza. Ese pensamiento le pesó. El caballo terminó de comer y se quedó quieto, cerca de ellos. No huía. No atacaba. La joven dio un paso más dentro del corral esa tarde. No se acercó demasiado, pero no se mantuvo tan lejos como antes. Él no es malo, dijo con suavidad. Solo espera dolor. Apache sintió esas palabras como una verdad profunda. ¿Y tú? Preguntó sin pensar. Ella levantó la vista lentamente. Yo también aprendí a esperar dolor. El silencio se hizo más denso. Apache entendió que no hablaba solo del caballo. Ella vivía bajo el control del sheriff. Siempre obedeciendo. Siempre callando. Siempre invisible. El caballo estaba encerrado en el corral. Ella estaba encerrada en el pueblo. Dos vidas bajo la misma sombra. El sheriff apareció cerca de la cerca en ese momento. Observó la escena con desconfianza. ¿Ahora conversan como amigos? Dijo con tono frío. Apache no respondió. El sheriff miró al caballo. No olvides que ese animal me pertenece. Sus palabras estaban cargadas de advertencia. La joven salió del corral sin discutir. Bajó la cabeza, pero no por miedo. Era una postura aprendida para sobrevivir. Cuando el sheriff se fue, Apache se quedó solo con el caballo. Se acercó despacio. Apoyó la mano en su cuello. El animal respiró fuerte, pero no se movió. No te voy a romper, murmuró. El caballo movió ligeramente la cabeza, como si escuchara. Ese día Apache comprendió algo que nunca antes había entendido. La fuerza puede dominar un cuerpo. Pero no puede sanar una herida. Si quería montar a ese caballo, no debía vencerlo. Debía demostrar que era diferente. El sol comenzó a bajar. El pueblo parecía más pequeño bajo la luz naranja del atardecer. Apache salió del corral con paso tranquilo. Ya no sentía la presión de ganar. Sentía responsabilidad. No solo por el caballo. También por la joven que cada día cruzaba la puerta en silencio, ofreciendo ayuda sin pedir nada. Y por primera vez, el reto dejó de ser un juego público.
Se convirtió en una promesa personal. La mañana comenzó en silencio. No había tantos hombres reunidos frente al corral como antes. El espectáculo ya no era divertido. No había caídas violentas. No había burlas fáciles. Solo un hombre sentado en la arena y un caballo que lo observaba. Apache entró sin cuerda, sin silla, sin intención de imponer nada. El caballo levantó la cabeza cuando escuchó la puerta cerrarse. Pero no corrió. No golpeó la madera. Solo miró. Apache dejó el recipiente de avena en el suelo y se sentó a una distancia prudente. Sus movimientos eran lentos. Previsibles. Nunca repentinos. El caballo se acercó con cautela. Comió. Cuando terminó, Apache no intentó tocarlo de inmediato. Esperó. Dejó que el animal decidiera. El viento movía el polvo con suavidad. El pueblo parecía lejano, aunque estuviera a pocos pasos. Después de varios minutos, el caballo dio un paso más cerca de Apache. Uno solo. Apache sintió el impulso de moverse. Lo contuvo. El caballo bajó la cabeza y olfateó el aire cerca del hombro de Apache. Era la distancia más corta que habían tenido sin violencia. Apache levantó lentamente la mano abierta. No la llevó hacia el cuello. La dejó quieta, visible. El caballo dudó. Luego dio medio paso más. Su nariz tocó los dedos de Apache por un segundo. Fue breve. Casi invisible. Pero fue contacto voluntario. Desde la distancia, la joven observaba con atención. No intervenía. No sonreía. Sabía que cualquier emoción fuerte podía romper el momento. Apache mantuvo la respiración tranquila. No intentó aprovechar la oportunidad. No intentó agarrar. El caballo retiró la cabeza después de unos segundos, pero no huyó. Ese día no hubo agresión. No hubo tensión extrema. Solo un avance pequeño. Al caer la tarde, cuando la joven entró a recoger el recipiente, Apache habló. Hoy me buscó. Ella asintió suavemente. Él necesita elegir, dijo. Apache comprendió esas palabras más allá del caballo. Necesitar elegir. No obedecer por miedo. No reaccionar por defensa. Elegir confiar. Los días siguientes siguieron el mismo ritmo. Apache entraba temprano. Se sentaba. Esperaba. A veces el caballo se acercaba rápido. A veces tardaba horas. Un día, Apache logró apoyar la mano sobre el cuello del animal por más tiempo. Sus dedos recorrieron la piel negra sin presión. El caballo respiró profundo. No había lucha. El sheriff comenzó a notar el cambio. Ya no había caídas para reír. Tampoco había fracaso claro. ¿Qué clase de truco estás usando?, preguntó desde la cerca. Apache respondió con calma. Ninguno. El sheriff no entendía la paciencia. Solo entendía control. Una tarde, Apache se levantó lentamente mientras el caballo estaba cerca. Dio un paso alrededor del animal. Lo tocó en el hombro. Luego en el costado. El caballo tensó los músculos, pero no reaccionó con violencia. La confianza era frágil. Podía romperse con un solo movimiento brusco. Apache lo sabía. Por eso cada gesto era lento. Cada acercamiento era anunciado con el cuerpo. El pueblo comenzó a murmurar otra vez. Esta vez no con burla, sino con sorpresa. Parece diferente, dijo un hombre. No está luchando, respondió otro. Apache no escuchaba. Su atención estaba puesta en el animal frente a él. Un atardecer, mientras la luz dorada cubría el corral, el caballo se quedó quieto junto a Apache durante varios minutos sin moverse. Sin tensión. Sin alerta extrema. Apache apoyó la frente contra el cuello fuerte del animal por un instante. Fue un gesto simple. Pero profundo. En ese momento comprendió algo importante. La fuerza impone silencio. La confianza crea quietud. Y esa quietud era el verdadero progreso. El pueblo ya no veía el corral como un espectáculo. Ahora lo miraban con curiosidad silenciosa. El caballo no atacaba. Apache no gritaba. No había lucha visible. Solo un trabajo lento, casi invisible, que pocos entendían. Pero dentro del corral, algo importante estaba creciendo. Apache comenzaba a reconocer los cambios antes de que fueran claros para otros. El caballo ya no caminaba en círculos amplios cuando él entraba. A veces se quedaba quieto. A veces se acercaba sin esperar la avena. La joven seguía viniendo cada tarde. Su presencia era constante. No intervenía. No daba órdenes.
Solo observaba con atención profunda. Una tarde, el viento era suave y el cielo estaba cubierto de nubes ligeras. Apache estaba cepillando el cuello del caballo con movimientos lentos. El animal permanecía firme, relajado. La joven se acercó un poco más de lo habitual. «Está cambiando», dijo en voz baja. Apache asintió. No solo él. Ella lo miró con atención. Apache bajó la vista por un momento. «Yo también». Ella guardó silencio, pero no se alejó. Había algo diferente en la manera en que hablaban ahora. Ya no eran frases cortas. No era solo información sobre el caballo. Era conversación real. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó Apache. Ella negó con la cabeza. «Llegué hace años. No tenía otro lugar». No explicó más. No era necesario. Apache comprendió. El caballo estaba encerrado en el corral. Ella estaba encerrada en el pueblo. Ambos bajo la autoridad del sheriff. Ambos vigilados. Ambos esperando algo que no sabían si llegaría. El sheriff apareció desde la oficina. Su mirada era fría. Observó la escena con desconfianza. «Parece que el caballo se ha vuelto dócil», dijo. Apache respondió sin provocación. «No es dócil. Confía». El sheriff frunció el ceño. «Un animal obedece o no sirve». Apache no discutió. Sabía que el sheriff no entendería la diferencia. Cuando el sheriff se retiró, la joven habló con más claridad. «Él cree que todo se gana con fuerza». Apache miró el horizonte. La fuerza puede imponer silencio. Pero no puede crear respeto. Ella sostuvo su mirada por unos segundos más largos que antes. Había reconocimiento mutuo. Esa tarde, Apache dio un paso importante. Caminó alrededor del caballo mientras lo tocaba suavemente. El animal giró con él sin tensión. Era un movimiento pequeño, pero simbólico. No era control. Era cooperación. Al caer la noche, el cielo se pintó de tonos rojos y naranjas. Apache salió del corral y se apoyó en la cerca. La joven permaneció a su lado. «Cuando termine el reto», dijo ella, «¿qué harás?». Apache pensó antes de responder. «No lo sé. Antes habría dicho que se quedaría. Que buscaría respeto. Que buscaría un lugar. Ahora no estaba seguro». El silencio entre ellos no era incómodo. Era tranquilo. El caballo se acercó a la cerca por su cuenta. Permaneció allí, cerca de ambos. 3 figuras en quietud. Apache comprendió algo importante. El reto no era montar al caballo. El reto era elegir qué tipo de hombre quería ser. Y al mirar a la joven y al animal junto a la cerca, supo que ya no quería demostrar poder. Quería demostrar que era diferente. 2 almas habían aprendido a sobrevivir en silencio. Tal vez era momento de que alguien les ofreciera algo más que supervivencia. Tal vez era momento de ofrecer libertad. El calor regresó con fuerza aquella mañana. El aire estaba inmóvil. El polvo parecía suspendido en el tiempo. El pueblo observaba desde lejos, pero esta vez no había risas. Solo expectativa. Apache entró al corral con un objeto nuevo en la mano. Una manta gruesa. No llevaba silla. No llevaba cuerda. Solo la manta doblada con cuidado sobre el brazo. El caballo levantó la cabeza al verlo. No hubo alarma inmediata, pero sí atención. Sus orejas se movieron hacia adelante. Estaba alerta. Apache no caminó directo hacia él. Primero dejó la manta sobre la cerca. Se acercó al caballo con las manos vacías. Lo tocó en el cuello. Esperó. El animal permaneció quieto. Después de unos minutos, Apache regresó lentamente hacia la manta. La tomó y volvió hacia el caballo, pero no la levantó de inmediato. Dejó que el animal la oliera. El caballo tensó el cuerpo. Recordaba objetos sobre su espalda. Recordaba peso. Recordaba dolor. Apache mantuvo la voz baja. «Solo Estela. Nada más». No era la frase lo que importaba. Era el tono. Movió la manta despacio. La dejó tocar el hombro del caballo sin colocarla todavía. El animal dio un pequeño paso atrás. Apache detuvo el movimiento. Esperó. El silencio era profundo. Desde la distancia, algunas personas se acercaron más a la cerca. El sheriff estaba entre ellos. Apache volvió a intentar. Esta vez apoyó la manta sobre el lomo del caballo por un segundo y la retiró. No hubo explosión. El caballo respiró fuerte, pero no atacó. Apache sintió el pulso en su cuello. No por miedo. Por concentración.
Volvió a colocar la manta. Esta vez la dejó sobre la espalda del animal por más tiempo. El caballo levantó la cabeza con tensión. Sus músculos se endurecieron. Apache no añadió peso. No hizo presión. Solo mantuvo la mano sobre la manta y habló en voz baja. No voy a hacerte daño. Pasaron segundos largos. El caballo exhaló lentamente. Su cuello bajó un poco. No hubo salto. No hubo patada. Fue un momento frágil. Cualquier error podía romperlo. Apache dio un paso hacia el costado del caballo, manteniendo contacto con la manta. El animal giró ligeramente la cabeza para observarlo, pero no reaccionó con violencia. Desde la cerca se escuchó un murmullo. Lo está logrando. El sheriff no habló. Sus ojos estaban fijos en el corral. Apache retiró la manta con calma. No quiso forzar más ese día. El verdadero avance no era colocarla por completo. Era que el caballo la aceptara sin miedo extremo. Esa tarde, cuando la joven entró al corral, vio la manta doblada sobre la cerca. Hoy la aceptó, dijo Apache. Ella miró al caballo con orgullo silencioso. Él entiende cuando alguien no quiere dominarlo. Apache la miró. Tú me enseñaste eso. Ella no respondió, pero sus ojos reflejaron algo distinto. No era solo satisfacción por el caballo. Era respeto hacia Apache. Al día siguiente, Apache repitió el proceso. Esta vez la manta permaneció sobre el lomo del caballo varios minutos completos. El animal caminó despacio dentro del corral con la manta sobre su espalda. Era la primera vez que aceptaba algo así sin lucha. El pueblo guardó silencio total. Apache no sonrió. No celebró. Sabía que todavía faltaba un paso más. Pero ese día marcó el punto de no regreso. Ya no era un combate. Era una alianza en construcción. Y esa alianza estaba a punto de enfrentar la prueba final. El anuncio se extendió por todo Valle Rojo antes del amanecer. Ese sería el día. El forastero iba a montar al caballo negro. Los hombres cerraron sus tiendas más temprano. Las mujeres se colocaron bajo la sombra de los techos. Los niños se subieron a los barriles y cercas para ver mejor. No había burlas esta vez. Había tensión. Apache llegó al corral con paso firme. No parecía nervioso. Tampoco orgulloso. Caminaba con tranquilidad clara. El caballo estaba quieto cuando él entró. Ya no corría al escuchar la puerta cerrarse. Observaba, pero no desafiaba. Apache comenzó como cada mañana. Cepilló el cuello del animal. Habló en voz baja. Colocó la manta con movimientos lentos. El caballo la aceptó sin resistencia. El murmullo comenzó en la multitud. Apache trajo la silla. Fue el momento más delicado. El cuero era pesado. El sonido del metal podía despertar recuerdos en el animal. Apache dejó que el caballo oliera la silla. Pasó la mano por su cuello. Esperó. Luego levantó la silla y la colocó sobre la manta con suavidad. El caballo tensó los músculos. Sus orejas se movieron hacia atrás. La tensión atravesó el aire. Apache no apretó las correas de inmediato. Esperó. El caballo respiró fuerte. Movió un pie. Sacudió la cabeza ligeramente. Pero no saltó. No cargó. No atacó. Apache ajustó la silla con lentitud. Cada movimiento fue claro y visible. El pueblo guardaba silencio absoluto. El sheriff observaba con los brazos cruzados. Su rostro ya no mostraba seguridad. Mostraba incomodidad. Cuando todo estuvo listo, Apache se quedó de pie junto al caballo unos segundos más. Apoyó la mano sobre su cuello. «Es tu decisión», murmuró. Luego tomó la rienda sin fuerza y colocó el pie en el estribo. El momento parecía suspendido. Apache subió con un movimiento fluido, sin brusquedad. El caballo dio un paso fuerte hacia adelante. El pueblo contuvo la respiración. El animal caminó dentro del corral. No rápido. No descontrolado. Solo caminó. Apache no tiró de las riendas con violencia. No presionó con los talones. Se movía en equilibrio. Después de unos segundos, el caballo aumentó el ritmo a un trote suave. La multitud comenzó a murmurar con asombro. El sheriff no habló. Apache guió al caballo en un círculo completo. Luego en otro. El animal respondía a movimientos pequeños. A señales leves. No era un caballo dominado. Era un caballo cooperando. Apache sintió algo que nunca había sentido antes. No era orgullo. Era gratitud. Después de varias vueltas,
Redujo el paso y detuvo al caballo en el centro del corral. Bajó despacio. El silencio duró unos segundos más. Luego comenzaron los aplausos. No eran explosivos. Eran sinceros. El pueblo había presenciado algo que no esperaba. Apache llevó al caballo hacia la cerca. El sheriff se adelantó con expresión rígida. Bien hecho, dijo con voz controlada. Pero sus ojos estaban fríos. Apache no celebró. No levantó los brazos. No buscó aprobación. Miró hacia la oficina del sheriff. La joven estaba allí. No sonreía ampliamente. Pero sus ojos brillaban con orgullo profundo. No por la victoria pública, sino por el cambio que había visto crecer día tras día. Apache comprendió algo en ese instante. Había ganado el reto. Pero lo que más importaba no estaba en la mirada del pueblo. Estaba en esa mirada silenciosa junto a la puerta. Y sabía que todavía faltaba enfrentar la parte más difícil. Porque el sheriff no era un hombre que aceptara perder con facilidad. El aplauso fue disminuyendo poco a poco. El polvo todavía flotaba en el aire del corral. El caballo estaba tranquilo junto a Apache. El pueblo murmuraba con respeto nuevo. Pero el sheriff no compartía ese respeto. Su rostro estaba rígido. Sus ojos no mostraban orgullo. Mostraban rabia contenida. Apache soltó las riendas con calma. No necesitaba sujetarlas con fuerza. El caballo permanecía a su lado por decisión propia. El sheriff dio un paso hacia el centro del corral. El trato fue claro, dijo en voz alta para que todos escucharan. Si domabas al caballo, podías llevarte a la muchacha. Algunas personas asintieron. Apache no habló. El sheriff giró la cabeza hacia la oficina. Sal aquí, ordenó. La joven apareció en la puerta. Caminó despacio hacia el corral. No parecía sorprendida. Tampoco asustada. El sheriff tomó su brazo con firmeza y la colocó frente a la multitud. Aquí está tu premio, dijo con tono duro. El silencio volvió a caer. Apache miró a la joven. Ella no bajó la mirada. No era un objeto. No era una recompensa. Era una persona. El sheriff sonrió de forma fría. Pero olvidé mencionar algo importante. Su voz cambió. Ella no puede irse sin mi permiso. Y yo no lo doy. Un murmullo recorrió la multitud. El sheriff apretó el brazo de la joven. Es mi responsabilidad. Está bajo mi cuidado. No puedes llevártela. Era una trampa. Había prometido algo en público. Ahora lo negaba con una excusa legal. Algunos hombres bajaron la mirada. Otros fingieron no escuchar. Apache sintió una calma extraña dentro de sí. Antes habría reaccionado con ira. Habría discutido. Habría exigido el cumplimiento del trato. Pero ya no era el mismo hombre que había llegado al pueblo. Miró al sheriff con serenidad. Luego miró a la joven. Y finalmente habló. Yo no vine a ganar a una persona. El sheriff frunció el ceño. Eso no es lo que dijiste cuando aceptaste el reto. Apache dio un paso adelante, sin agresión. Acepté por orgullo. Pensé que todo era un juego. Pero no lo es. La multitud escuchaba con atención absoluta. Nadie es un premio. Nadie es propiedad. Las palabras resonaron más fuerte que cualquier grito. El sheriff apretó los dientes. No tienes derecho a hablar así en mi pueblo. Apache respondió con voz firme. No necesito derecho para decir la verdad. El caballo movió la cabeza detrás de él, como si percibiera la tensión. El sheriff soltó el brazo de la joven de manera brusca. Entonces vete, dijo con rabia. Vete con tu victoria vacía. Apache no reaccionó al insulto. Se volvió hacia la joven. Su mirada no pedía obediencia. No ordenaba. Solo ofrecía elección. El pueblo observaba algo que no había visto antes. No era un desafío de fuerza. Era un desafío moral. Y el sheriff estaba perdiendo el control. El viento movió el polvo suavemente entre ellos. Apache extendió la mano abierta hacia la joven. No como dueño. Como igual. El silencio fue absoluto. El momento parecía eterno. La decisión ya no dependía del sheriff. Dependía de ella. El polvo flotaba en el aire caliente. Nadie hablaba. La mano de Apache seguía extendida frente a la joven. No había presión en su gesto. No había exigencia. Solo una invitación clara. El sheriff respiraba con fuerza. Su rostro estaba rojo de furia contenida. Esperaba que ella bajara la cabeza. Esperaba que obedeciera como siempre. Pero algo había cambiado.
La joven miró la mano de Apache. Luego miró al sheriff. Durante años había aprendido a permanecer en silencio. A aceptar órdenes. A sobrevivir sin llamar la atención. Pero ese día no era igual. El caballo permanecía quieto detrás de Apache. Su figura negra resaltaba bajo el sol. Ya no parecía una bestia indomable. Parecía un ser digno. Dos seres que habían aprendido a confiar. La joven levantó el mentón ligeramente. Sus ojos no mostraban miedo. Mostraban decisión. El sheriff habló con voz dura. No olvides quién te dio techo y comida. Ella respondió por primera vez frente a todo el pueblo. El respeto no es propiedad. El murmullo recorrió la multitud. El sheriff dio un paso hacia ella, pero se detuvo. Algo en la mirada del pueblo había cambiado. Ya no era obediencia ciega. Era observación crítica. La joven dio un paso hacia adelante. Soltó el brazo que el sheriff había intentado sujetar. Y colocó su mano en la de Apache. No fue un gesto dramático. Fue tranquilo. Seguro. Apache cerró los dedos con cuidado. No la jaló. No la apuró. Solo caminó. Juntos avanzaron hacia la salida del corral. El sheriff gritó detrás de ellos. No pueden irse así. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. Nadie se movió para detenerlos. El pueblo abrió espacio. Los hombres que antes se habían reído ahora guardaban silencio. Algunos bajaron la cabeza. Otros simplemente observaron. Apache no miró hacia atrás. La joven tampoco. Caminaron por la calle principal bajo el sol intenso. El polvo se levantaba bajo sus pasos. El caballo los siguió unos metros detrás, libre de tensión. Al llegar al borde del pueblo, Apache se detuvo. Se giró hacia el caballo. Lo miró con respeto. «Eres libre», dijo en voz baja. El animal permaneció quieto un momento. Luego caminó hacia el campo abierto. No fue despedida con tristeza. Fue despedida con dignidad. Apache y la joven continuaron caminando. No llevaban riqueza. No llevaban promesas fáciles. Solo llevaban decisión compartida. Días después, lejos del pueblo, comenzaron una vida sencilla. Construyeron con sus propias manos un pequeño hogar junto a un arroyo. No era grande. No era lujoso. Pero era suyo. Sin cadenas. Sin apuestas. Sin miedo constante. Con el tiempo, un hombre del pueblo llegó hasta ellos. Traía noticias. Muchos ya no confiaban en el sheriff. El respeto hacia él se había debilitado. La gente había visto algo diferente aquel día. Habían visto que la fuerza no siempre vence. Habían visto que la dignidad puede caminar sin gritar. Años después, cuando se contaba la historia en Valle Rojo, no se hablaba solo del caballo negro. Se hablaba del hombre que eligió no ganar a una persona. Se hablaba de la mujer que eligió caminar por voluntad propia. Y se recordaba que la verdadera fuerza no está en dominar. Está en ofrecer la mano abierta. Y esperar que alguien la tome por decisión libre. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela con alguien que también necesite recordar que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en respetar. Escribe en los comentarios qué momento fue el más importante para ti y desde qué lugar nos estás viendo. Suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan que la dignidad, la paciencia y el valor interior siempre dejan huella. Nos vemos en la próxima historia.